Bendiga, hermano. Bendiciones, mis estimados hermanos. Estamos listos para iniciar nuestro última clase de ministración. Es el título que le dimos a este módulo. Y ahora recién estamos viendo la página 16, las últimas dos letras de este módulo que estamos revisando. Vayan por favor ahí a su manual. Es la letra C y la letra D la que vamos a ver ahora y pongamos mucha atención a este trabajo que vamos a hacer. Vamos a dividir la clase en estas dos partes, la oración y luego vamos a ver el punto de la imposición de manos. Traigo algo extra para hablar con ustedes y yo quisiera centrar mi enfoque de la lección con un pasaje que les mandé, que fue parte de mi devocional. Y es un pasaje que tiene que ver mucho con algo del momento, de la cultura. Ya cuando vimos voy a quitar mi anclaje para que verles la cara y los nombres. Ahí estamos y me voy a todos los cuadritos. Ahí los veo. Bienvenidos los que no había saludado, Pastor Abel y creo Isela también. Bueno, este pasaje que vimos les envié por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, el pasaje de Primera Timoteo capítulo 6. Y vamos a ir ahí a verlo. Voy a abrir mi, mi Biblia virtual aquí en la computadora para poderlo estar viendo. Es Bible, Get. Ok. Y vamos a Primera Timoteo. Les dije que me ayudaran a reflexionar sobre este pasaje. Vean ustedes que, por favor, ahí lo tienen a la mano. Este pasaje está dividido en dos, bueno, la parte que me interesa revisar con ustedes está dividido en dos bloques. Primero, el primero es 6 del 1 al 2. Son dos versículos que hacen un párrafo, ¿de acuerdo? Y luego está dividido del versículo 3 al versículo 5. Esto haría un segundo párrafo. Y los dos párrafos vamos a ver algunas palabras claves del párrafo, de la interpretación bíblica de este pasaje que tiene que ver con la ministración y la ministración que tiene que ver con la doctrina, porque cuando nosotros ministramos lo que estamos haciendo es poniendo la doctrina en práctica, lo que creemos, cómo lo practicamos. La ministración o el servicio a la iglesia precisamente es cómo practicamos nuestra fe, qué hacemos con nuestra fe, en qué momento hacemos, les he dicho esta palabra tan importante, la liturgia. Parece una palabra católica, pero no es una palabra de la iglesia primera que tenía que ver con las cosas que hacían dentro del culto. Y su base bíblica está, y lo vamos a ver hoy en el libro de Hechos capítulo 13. El libro de Hechos capítulo 13 habla de una liturgia, lo que hacían en la iglesia de Antioquía. Y vamos a ver hoy cómo es esto. Pero lo que hacemos tiene que ver con lo que hacemos también en el exterior y con la doctrina. Vean ustedes, voy a aumentar un poquito la letra a ver si puedo. Bueno, no puedo. Bueno, de ahí alcanzo a leer. Leo en la Reina Valera actualizada. Dice que todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus propios amos como dignos de todo honor, para que no sea desacreditado el nombre de Dios ni la doctrina. Vean ustedes. Es una circunstancia cultural. No está probando la esclavitud, simplemente diciendo, existe esto. Hay una relación de producción donde hay esclavos y hay amos. Y los que están, por eso dice, los que están bajo el yugo de la esclavitud. Vean ustedes cómo Pablo establece que es un yugo, que es una cosa que lastima a la humanidad. No lo está aprobando, pero dice, los que están bajo esto tengan a sus amos como dignos de toda honra,
para que no sea desacreditado el nombre de Dios ni su doctrina. Que los que tienen amos creyentes no les tengan en menos por ser hermanos. Al contrario, sírvanlos mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice a Timoteo, porque le está escribiendo el final de la carta a Timoteo. Vean, si hay un esclavo, ¿verdad? Digo aquí, no lo está probando Pablo, dice, sirvan a su amo, porque esto va con la doctrina, con la enseñanza que tienen. Tienen que demostrar, la vida cristiana se demuestra en la práctica diaria de la vida, en lo que hacemos cotidianamente, en cuando tomamos el autobús, cuando nos sentamos, cuando tomamos decisiones, en todo debe manifestarse nuestra vida cristiana y la doctrina, en todo lo que hacemos. Ahora bien, lo que hacemos en la iglesia, que dijimos que se llama liturgia, tiene diferentes formas de hacerse. Cada momento de la historia de la iglesia ha tenido diferentes formas. Cada línea de pensamiento cristiana o lectura bíblica va teniendo diferentes formas, de tal manera que hay formas de cristianismo donde son muy quietecitos, muy calladitos, ¿verdad? La alabanza es de una manera, la oración es de una manera, la predicación es de una manera, y otros que son un poquito más diferentes, depende de la cultura. Por ejemplo, no quiero recordar ese país, pero lo tengo que recordar porque mi esposa y mi hija están por salir para allá, África, ¿verdad? Y es diferente. Yo veo los servicios que me mandan de allá, de iglesias episcopales, y digo, carambas, esto no es lo que yo vi en Inglaterra, que era una iglesia episcopal. Y de alguna manera son diferentes. Esto se llama, como dijimos, liturgia. ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda claro qué es la doctrina y qué tiene que ver con la liturgia? Comentarios antes de seguir, porque es importante que quede establecido. La doctrina es lo que creemos, el cuerpo de nuestras creencias. Ese cuerpo de creencias las aterrizamos en algo que se llama liturgia, lo que hacemos en la iglesia y lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Lo que hacemos en la iglesia le llamamos ministración, o la manera que cantamos, que oramos, que alabamos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Comentarios o dudas hasta aquí? Por lo menos levanten la manita porque como veo puros nombres, no sé si ya se me durmieron o están ahí. ¿Hay alguien ahí? A ver, deje tocar. Clac, clac, clac. Sí, hay alguien ahí. Ok, muy bien. Entonces, todo bien. Se pueden apagar su cámara, no es necesario que nomás avísenme que están, para no saber que se me durmieron, ¿verdad? Acá tengo café, les invito un cafecito para los que necesiten café. Muy bien. Entonces ahí estamos. Adelante. Entonces, ¿no hay duda sobre esta parte? Entonces, leemos 1 Timoteo capítulo 6, las últimas recomendaciones de Pablo a Timoteo, y encontramos que los esclavos tienen que a través, independientemente de la situación que estén con el amo, sea cristiano o no, tienen que dar buen testimonio de la doctrina. Concretamente, la palabra que utiliza aquí dice para que no sea desacreditado el nombre de Dios ni su doctrina. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos al siguiente párrafo que abarca los versículos 3 al 5 de 1 Timoteo capítulo 6. ¿Qué dice? ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Adelante, Pastor Miguel Ángel Cruz. Adelante. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Hasta ahí, Apártate de los tales. hasta ese punto. Toman la piedad, el bien, hacer el bien como fuente de ganancia. Importante la palabra piedad ahí. Importante también que ya en los tiempos de Pablo había diferentes maneras de interpretar la doctrina.
y algunos de ellos no toman la base principal de la doctrina. Aquí la base principal, de acuerdo a bíblicamente 1 Timoteo 6, versículos 3 al 5, es la siguiente, dice, no se conforman a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, fíjense la palabra, conforme a qué cosa, a la piedad. Entonces, la sana doctrina es conforme, conforme es la palabra de conformar, ¿verdad? Conformarse a algo. Cuando usted se conforma a algo, es que hace algo, se ciñe a eso. Es decir, usted puede tener esta forma, ¿verdad? Esta es la forma humana, ¿verdad? Vamos a decir, así soy yo, soy enojón, soy peleonero, soy berrinchudo, soy llorón, soy egoísta, soy mala persona, pero cuando viene la palabra uno se conforma y parece más a la palabra, ¿se dan cuenta? Conformarse esto. Ahora, ¿qué dice? Ahí que tiene que, ¿cuál es la conformación a la que nos tenemos que parecer? Y utiliza Casiodoro de Reina la palabra piedad 2 veces. Ahí, y que no andan conforme a la piedad y buscan sus propios estómagos, ¿verdad? Su propio egoísmo. Decía mi papá, cuando yo era niño, y venía, mi papá tenía pues cierto, ¿cómo le llaman? ¿Cómo lo diré para que no suene a pretensión? Cierto nivel distinto a los hermanos que estaban en la iglesia y el hermano pastor Galvez siempre, cuando venía algún visitante, le decía, por favor, lo hospeda, hermano, ahí en su casa. Es común esto, ¿no? Entre los hermanos. Y venían, en ese tiempo no había de moda otros ministerios más que el de evangelista. Perdón, evangelista, ¿verdad? Es el nombre correcto. Entonces, estos evangelistas llegaban frecuentemente a la iglesia y los hospedábamos. Y mi papá tenía una frase que decía, este hermano se me hace que es centavero. Y bueno, yo ya no conocí los centavitos, pero mi papá sí lo conoció. Mi papá nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial, él conoció los centavitos en México. Entonces decía, este hermano es centavero. Lo que está diciendo aquí Pablo al final del versículo número 5. Están preocupados por los dineros, ¿no? Están preocupados por eh, fuente de ganancia, la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué es la piedad? Regresemos a la palabra, porque a lo que nos tenemos que ceñir es a la piedad. Y la piedad no es una señora que vive enfrente de mi casa, ¿no? Esa es Doña Piedad. La piedad es la palabra latina que significa bien, lo bueno, lo que está bien, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está bien es lo que nos debe ceñir. Todo, dice Pablo, no te pongas a discutir por esas cosas, por favor. No lo vamos a arreglar, no lo vamos a solucionar. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que vivir es lo que se ciña a la piedad, al bien. Y voy a dar un ejemplo y luego vamos a traer una discusión antes de hablar de la oración, pero creo que es importante. Y lo que voy a decir no está en el manual, no es la doctrina de Aquila y Priscila, porque realmente no tiene una doctrina, tienes una malla de estudios. Ni siquiera es la doctrina de mi propia comunidad de fe ni de mi iglesia, sino es lo que yo pienso sobre las cosas que son las liturgias. Yo pienso que las liturgias, Nahum Vega, en su forma de pensar, piensa que las liturgias son circunstancias que nos llevan en cierto momento de la iglesia a hacer cosas que hace la iglesia. Hace la iglesia y de repente dice la iglesia, ahora para orar hay que levantarse así los lentes. Cada que horas tienes que levantarte así los lentes. Y bueno, los que no tienen lentes están en un problema, pero todos los que sí tenemos lentes, cada que oramos hacemos esto. La liturgia, la parte importante, la piedad, lo bueno es orar. Ahora, la pregunta es, ¿qué beneficio tengo cuando yo hago esto? ¿Qué es el bien que surge de esto? ¿De acuerdo? Recién estoy hablando de esto y un amigo eh, querido me escribe por el WhatsApp y me dice, Nahum, no vuelvas a inventar doctrinas, por favor. Le digo, ¿de qué me estás hablando, mi estimado Nico? Sí, dice, porque yo hace 40 años
te oí una explicación de la doctrina y lo que eran las costumbres bíblicas, hablando de esto que estoy hablando, tal vez en un sentido un poco más rudimentario de mi pensamiento y de mi doctrina y de mi teología, pero yo decía en ese momento, y ustedes me lo han escuchado, que de repente alguien dice, ¿saben qué? Para ser cristiano hay que pegarse en las orejas. Y no es malo ni bueno, simplemente dónde está el bien de esto y me basaba para hablar de esto precisamente en mi lectura que hacía en aquellos tiempos, hace 30, 40 años, sobre 1 de Timoteo 6, después de que habla de los esclavos y cómo debemos comportarnos, que es la doctrina, y cuando dice que debe ceñirse a la piedad. O sea, debe servir para algo, debe ser un bien. ¿De acuerdo? Y yo les decía, hermanos, si esto es un bien, está bien. Si es para bien. Uh-huh. Lo que discutíamos en ese tiempo en nuestra iglesia donde estábamos era una circunstancia de moda que yo me parecía que era moda en ese tiempo y yo les decía, está bien, no puedo decir que no es de Dios. Yo no puedo decir que no es de Dios. Lo que puedo decir en la Biblia es, ¿sirve para bien? ¿Transforma las vidas? ¿Cambia los corazones? ¿Hace un cambio en la vida de las personas o lo hacen simplemente por emoción? Al fin y al cabo, me dice mi amigo, ¿sabes qué? Me mandaron un video de alguien que en su iglesia tiene la moda allá por Chinches Bravas, ¿verdad? En Asia, y lo que hacen es hacer esto. Cuando están orando. Y la pregunta es, no está bien ni está mal. Siempre y cuando sea para un bien. Sea para un bien. Porque cuando no es para un bien, inmediatamente sale a la luz y sale. Voy a poner ejemplos que puse en aquel tiempo y los recordé. Había un grupo de cristianos en Estados Unidos en ese momento, los davisianos, que dijeron, la Biblia dice que de cualquier cosa mortífera tomarás y no te dañará. Así que se pusieron veneno y todos tomaron y fue la gran mortandad ahí de esa iglesia. ¿Les hizo bien? Cuando nosotros hablamos de liturgia y de las cosas que hacemos, cuestionémonos mucho si está en la palabra y si es para bien. Muchas de las cosas que hacemos en la iglesia son para bien y estoy seguro que benefician a muchos cristianos. Pero también tengamos cuidado porque de repente vienen cosas exóticas y estas cosas que vienen no son tanto para bien. No son tanto para bien. Meditemos si son para bien o no son para bien. A veces son cuestiones del pensamiento, escuchen la palabra, del pensamiento mágico de los humanos que siempre queremos tener cosas mágicas. Cuando vino la COVID-19, todos decíamos, ¿y si hubiera un milagro? ¿Si hubiera una cosa, un medicamento milagroso? Todos los seres humanos tenemos esa necesidad, ¿verdad? Cuando estamos en una circunstancia de problemática, siempre decimos, ¿cómo no pasa algo? Y pensamos, mira, si tienes dinero, ¿y qué tal si te sacas la lotería? Ese es un pensamiento mágico. Un pensamiento cristiano es, el Señor proveerá todas mis necesidades. Y hermanos, ahí sí hay milagros. Ahí sí el Señor nos provee y nos hace llorar y decir, Señor, qué poca fe tengo y qué incrédulo soy. Pero tú provees todas mis necesidades, más de lo que merezco, constantemente. Cuando mi esposa y yo nos quedamos sin trabajo a inicios del 2020 y mi hija estaba en el Instituto Bíblico en Centro Mateo y de repente nos dijeron, pues esto va a ser, dijo el gobierno, esto va a ser largo, prepárense para una epidemia larga. Dijimos, híjole, los que tenemos ahí en el banco nos alcanza como para 3 meses. Pero cuando fueron 6 meses, cuando llegó al fin de año y seguíamos sin trabajo, el Señor nos seguía bendiciendo momento a momento. Y un día mi esposa y yo estábamos aquí sentados en esta mesa donde estoy transmitiendo ahora. Y los dos volteamos hacia nuestra alacena y los dos dijimos, ¿sabes qué? Nuestra alacena nunca había estado tan llena cuando los dos trabajábamos. El Señor verdaderamente bendice.
Eso es. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho yo, no, si no me aparece ahorita un carro de Coca-Cola afuera y me da todas las Coca-Colas que necesito para la pandemia, no creo en Dios? Pues no, Dios no obra de esa manera. Y lo vamos a ver, vamos a nuestro manual. Dudas y peligros, preguntas de eso que estamos viendo, de los peligros de estar en una situación donde no nos conformamos. Subraye ese versículo en su Biblia. Téngalo presente. Dice, la doctrina es conforme a la piedad. La piedad. Mi doctrina se conforma a esto. Si mi doctrina no se conforma a la piedad, a lo bueno, a lo puro, a lo santo, no es una doctrina correcta. No es una enseñanza correcta. Ujú. Por más que yo le ponga y le adorne, porque pues les he leído y les he mandado por ahí al pastor Fer la teología del café, ¿no? Y con unos versículos bíblicos y todo, pero usted lo lee y dice, no, pues no. Ahí está adaptando, ¿verdad? Algo, y es algo chusco lo que se hizo, pero de alguna manera no es para bien, no para bien físico, porque pues yo me siento muy a gusto tomando un cafecito, pero qué beneficio. Imagínense que yo les diga a la iglesia, hermanos, fíjense que si no tomamos una taza de café todos los días, no somos cristianos. Es parte, y antes de llegar a la iglesia vamos a tomar una taza de café. Está con nosotros una hermana de Bolivia y el día que prediqué hace 8 días allá en Campo Real, llevaba una libretita y dice, ¿qué está haciendo? Le dijo a mi esposa, ¿qué está haciendo con esa libretita? Mis papás me encargaron que apuntara todas las cosas buenas que hicieran aquí en la iglesia para implementarlas allá en Bolivia. Y sí, que estás anotando, pues que toman café. Porque ahí hacen la alabanza y los herejes de estos hermanos, lo puedo decir aquí porque no les van a contar a ustedes que yo dije esto, los herejes de estos hermanos interrumpen después de la alabanza para la ofrenda y hacen que todos pasen y en ese momento les piden que pasen por su cafecito y pasan por sus cafecitos y ya es la segunda iglesia que voy también donde va mi hija mayor hacen esto y pasan por su cafecito y ya todos regresan con su cafecito así y están ahí para escuchar la predicación, ¿no? Entonces, eh, al predicador no le dieron café, por cierto, una queja sentida de mi parte, pero eso es una liturgia, algo que, pero no puedes decir que eso es para bienestar del espíritu, que eso hace la mejoría. Bien, dudas y preguntas antes de pasar a nuestro manual. ¿Algún comentario para saber que no estoy hablando aquí al aire? ¿Qué opinan de este tema? Yo quisiera opinar más, perdón, pero no me alcanza. Ok, vamos, ¿les parece? A ver, vamos Pastor Fer, luego Pastor Moy. Ok, muchas gracias, Master Naum. Buenas noches a todos. No, pues creo que sí es pues la Biblia debe ser nuestra base de autoridad y como dice la liturgia, el cuerpo del mensaje debe estar apegado a la doctrina de Cristo, a la enseñanza de Cristo, porque si no podemos sacar extravagancias de la mente y sacar doctrinas que no, ¿verdad? Entonces, me parece excelente esta enseñanza. Gracias, Pastor. Por lo menos una parte podemos adaptar, ¿no? Cada quien en su forma dirá esto sí. Por ejemplo, yo digo, la doctrina del café, sí, por favor, que sea una doctrina buena, pero bueno, cada quien irá adaptando, ¿no? Aquí no, con esto no estamos ceñiendo a nadie a nada, simplemente que donde te vas a ceñir sea ser pío, la piedad, ¿verdad? Que sea para bondad, para buenas. Adelante, Pastor Moisés, te escuchamos. Sí, también hay un pasaje de Job cuando usted estaba mencionando los pensamientos mágicos, dice Job 15:37, que no cree el hombre y luce en la vanidad de su mente, ¿no? Hay veces que la gente eh, piensa que en vanidades solamente de su mente, de lo que hay en su corazón, pero no conforme a la palabra, como decía el pastor Fer, bajo doctrina, bajo enseñanza. Y lamentablemente hoy la iglesia no se mueve bajo principios, sino bajo pensamientos y bajo emociones. Es muy triste esa parte.
Gracias, pastor. Y sí, también no debemos descartar que nos sentimos gozosos, que el gozo del Señor nuestra fortaleza es, que nos sentimos a veces tristes, que nos sentimos con ganas de meditar en la palabra. O sea, sí es parte, pero no debe ser lo más importante. Lo más importante es la doctrina y la palabra, ¿no? Y vivir la palabra. Ahora bien, si regresamos a nuestro manual en la última página, por favor, vamos a, a dedicar el último momento de nuestra clase a hablar de la magia, de lo mágico, y por ahí nos compartes luego el versículo de Job que mencionas es para revisarlo, que me parece muy interesante tu aportación en este sentido. Dice, punto C, en la página 16, por favor. Ya la siguiente semana estaba comentando que estaré con los que llegaron al principio, estaré por allá en la Ciudad de México y esperamos entregar manuales en papel y estar ahí iniciando. Voy a procurar esta vez también, como lo intenté la vez pasada, por los que no pueden conectarse o ir hasta a la iglesia del pastor Moy, eh, pero solamente que Dios lo justifique, porque me encanta verles, hermano, y tenerles ahí. Además, es bueno estar, pero eh, vamos a procurar tener una pequeña transmisión de una parte de nuestra actividad para que no se pierdan todo. Va a ser posiblemente grabada y luego de la grabación vamos a subirla para que usted no se pierda la clase como los que faltan aquí. Ujú. Pero ustedes saben que grabada pues a veces no la vemos, no la escuchamos, no tenemos tiempo, pero queda la opción de pedírmela, les he dicho, a veces la subo, a veces quien quiera pedírmela me la pide y está a su disposición la grabación. Bien, entonces vamos a la última parte, dice, ya me había ido al monte, pero regreso nuevamente al bosquejo, la administración en la oración. ¿Alguien me lee ese primer parrafito hasta el punto donde dice mejor, por favor? La oración es un elemento. Adelante, Pastor Miguel Ángel, luego Pastor Fer, me lees los siguientes dos párrafos, así de corrido los dos. La oración es un elemento fundamental en el proceso de ministrar en las necesidades de las personas, pero orar conforme a la voluntad de Dios no significa que debemos de orar por lo que nosotros creemos sea mejor. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, por favor, Pastor Fer, adelante. Ok. Sin duda alguna, cuando rendimos a Dios nuestra oración y dejamos que Él la dirija, vemos sus beneficios. Nos da descanso, paz y la certeza de que nuestra oración será respondida. La oración puede estar orientada a ministrar cuando hay problemas económicos, problemas de salud, confesión de pecados u otras necesidades u otra necesidad puntual. Gracias, pastores. Vean ustedes, es una cosa muy sencilla, ni siquiera es intelectual, es una cosa de la naturaleza. Si Dios es Dios, Él sabe todas las cosas, ¿no es cierto? Y sabe lo mejor para nosotros. Y además va a ser su voluntad. Hágase tu voluntad, dice el Padre nuestro. Ujú. Además dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo recibirás, si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo lo que está dentro de la voluntad de Dios, lo vas a recibir. Todo lo que pides. No hay límite ahí, ¿verdad? Inclusive el Señor Jesús dijo enfáticamente, si tuvieres fe como un grano de mostaza, imagínense, le dirías a este monte, échate al mar y se echaría. Y lo interesante de esta ilustración de Jesús es que imagínense los que están con Jesús, ¿qué tamaño de fe en gramos piensan que tenían los que estaban con Jesús? Habían visto, bueno, de acuerdo al Evangelio de Marcos, habían visto la primera vez que bajan los amigos del techo al paralítico y los judíos lo critican, dice, "Ah, ¿cómo dices que lo vas a salvar si no eres Dios?" Dice, pues para que crean, tus pecados te son perdonados y de pilón, levántate y anda, ¿verdad? ¿Cómo creen que se sentirían estos seguidores de Jesús? Empoderados, como se dice ahora,
embalontonados, como se decía antes, ¿verdad? ¿Cuánta fe cree que tenían estas personas? ¿Qué piensan de su tamaño de fe? Ya con esto que les he contado, ¿cómo sería su tamaño de fe? Imagínense que usted, bueno, ya en este momento que da la ilustración, es probable, de acuerdo a la concordancia que hacemos los evangelios, ya había resucitado por lo menos a una persona. Adelante, Pastor Miguel Ángel. Yo en algún momento he hecho la comparación en ese sentido. Si nuestro Señor Jesucristo les decía a los apóstoles esa parte del granito de mostaza, que así fuera su fe, entonces nuestra fe es mucho menos que ese granito de mostaza. ¿Por qué? Porque ellos veían, ahora sí que veían con sus ojos lo que nuestro Señor Jesucristo estaba obrando en ese momento, los milagros que acontecían, y su fe tendría que haber sido pues enorme, ¿no? En ese momento. Y pues nosotros que estamos caminando por fe, nuestra fe es un poco más, nuestra fe es un poquito más pequeña. Así es. Y la enseñanza práctica ahí no es, el problema no es el tamaño de tu fe, el problema es dónde tienes puesta tu fe. Pero lo que yo siempre he dicho de este pasaje, yo no veo a nadie ahí diciendo, yo me aviento, monte, échate al mar. Nadie. O sea, si tu fe fuera como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate. Y los otros que estaban así bien embalantonados o empoderados, o que creían que ya habían llegado al cielo al final de los tiempos, dijeron, como dicen aquí en Guadalajara, chitón. Calladito te ves más bonito, apóstol, ¿verdad? Todos los seguidores de Jesús ahí se quedaron calladitos, no dijeron nada, no dijeron, échate. Porque la enseñanza de Jesús era muy específica. No importa el tamaño de tu fe. Puede ser tan grande que puedas, como un grano de mostaza, que puedas hacer eso. Pero ¿en quién tienes puesta tu fe? ¿En quién tienes puesta tu confianza? Ahora, la oración aquí tiene este sentido. La oración es salvífica. La oración de la administración es por las peticiones de las personas. Y debemos dejar esos grandes montes a un lado y decir, Señor, permíteme que mi pequeña, como decía el pastor Miguel Ángel, aún más chiquita que el grano de mostaza, le pueda servir a esta persona y que pueda tener la fe y, de acuerdo a tu plan y propósito, tú vas a hacer un milagro en esta vida. Porque vienen con nosotros, hermanos. Hace unos minutos antes de la clase alguien me hablaba para decirme, hermano, pues mi matrimonio, mi vida está por irse a la basura. Y tú humanamente, porque es humanamente, dices, carambas, no está por irse, la empezó a echar a la basura hace no sé cuánto tiempo, pero es el pensamiento humano. El pensamiento de fe es, monte, échate al mar, ¿sí? Restituye esta vida, restituye este matrimonio, salva a esta persona, comparte tu reino en medio de esta circunstancia de infierno que vive en este hogar. Y es mi oración en ese momento. Dice, ora por mí, hermano. Cuando te acuerdes, ora por mí. No, no cuando me acuerde. Ahorita oro porque estás en una circunstancia sumamente estrepitosa, al borde del precipicio. Me dices que ya se acaba en este día tu matrimonio. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? Pues orar con la fe que tengo, con esa mínima fe, decir, no pensar en humano y pensar que Dios tiene un plan y propósito en su vida, que está ahí, como le dije, estás ahí para cambiar algo. Estás en esa circunstancia para cambiar algo. Estás en el momento de cambiar algo. Dios te está hablando, Dios te está llamando a hacer. Y si estás pidiendo oraciones, que estás reconociendo una necesidad de parte de Dios. ¿Y cuál sería nuestra primera actitud? Pues acercarnos a Dios, no alejarnos de Él, ¿verdad? Esa sería la primera oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Qué estamos haciendo cuando vénganos tu reino?
Estamos diciendo, mira, siéntate aquí junto a mí. En esta decisión que voy a tomar de tomar esta taza de café o de jarrito de tamarindo, está junto a mí, porque es la primera decisión que voy a tomar. ¿No dice así el Padre Nuestro? ¿No está así en el libro de Mateo? ¿No nos está hablando de estas cosas? El modelo de la oración. Está cerca de mí. Venga tu reino con nosotros. Que tu reino se acerque a nosotros. El reino aquí, pero todavía no. Entonces, este es el momento donde esta lectura que hicieron nuestros pastores, me hicieron favor de hacer, nos dice el manual, ok, hay que orar, pero que sea dentro de la voluntad de Dios. No estamos limitando a Dios, al contrario, muy al contrario, le estamos dando su justo lugar. Me gusta esa frase, a Dios no se le puede hacer manita de puerco. ¿Y qué significa eso? Dios, pues si tú me concedes el deseo de mi corazón de ir iba a decir un lugar, pero a lo mejor no es bueno ese lugar, ¿verdad? Las Vegas, ¿verdad? A apostar, si tú me concedes eso, pero nótese que es un ejemplo, no quiero ir yo a Las Vegas, ¿verdad? A apostar. Si tú me concedes ese deseo de mi corazón, entonces, y solo entonces, pues puede ser que vaya todos los domingos de este mes a la iglesia. Y a lo mejor puedo darte un poquito de diezmo, ¿eh? Porque pues sí, ocupo también para ir allá y apostar, no. Pero si gano ahí en las apuestas, Dios, te prometo que pues sí, ahí sí te doy el 10%. Yo le llamo a esto torcerle la manita a Dios, ¿verdad? A Dios no se le puede hacer manita de puerco. Dios dice, ya estableció, dice, tiene establecidos todos los límites. Él tiene todo en control. Por eso, en una forma irónica, no estoy en contra de que se ore así. Nótese que estoy haciendo esta aclaración. Me parece que a veces lo digo en una forma irónica, porque yo soy irónico, que me espanta cuando escucho a alguien que dice que Dios tome el control. Pues, ¿cuándo lo perdió? Dios siempre tiene el control. Que yo diría, ahora diciendo, sigue teniendo el control de esta cosa, de esta situación. Sigue teniendo el control y enséñame cuál es tu voluntad. Enséñame cuál es tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Enséñame, muéstrame cuál en esta situación. Y hay situaciones muy canijas en la vida, muy difíciles, muy complicadas. Y a veces no queremos sentar a Dios junto a nosotros. Y la sencilla oración que ojalá rezáramos, y usé bien la palabra, rezáramos con fe sería, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ven y está junto a nosotros. Y sí, entonces podemos ministrar la oración a nuestros queridos hermanos en todas estas cosas. Dice, problemas, el último parrafito que leyó nuestro pastor Fernando, problemas económicos, problemas de salud, confesiones de pecado u otras necesidades eh, otra necesidad puntual. ¿Qué es una necesidad puntual? Algo que dice, ¿sabes qué, hermano? Pues no tengo para la renta. No tengo para la renta y, pues ayúdame a orar por esto, ¿no? Entonces, es una, es una necesidad puntual. Estamos llenos de necesidades. No es malo tener necesidades. Es bueno tener necesidades porque nos muestra nuestra vulnerabilidad y nos muestra que tenemos necesidad de los otros y por eso vivimos en comunidad. Las dos preguntas, alguien me ayuda a ver las que están ahí en la letra C, están interesantes. Estaba pensando en ellas y creo que no despiertan mucha polémica, pero en cierto momento sí nos mueven el tapete, respondemos de alguna manera. Dice, existen circunstancias en las que el ministro, pastor, apóstol, siervo de Dios debería negarse a orar por alguien. Nuevamente aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Qué piensan ustedes?
Parece que Pastor Moy. Sí, adelante, Moy. Los alcohólicos anónimos tienen un lema que dice que nunca le debes de dar la mano al que te pide ayuda, ¿no? Pero la verdad hay principios bíblicos donde las personas que se encuentran en juicio, y esto habló acerca de disciplina divina, uno no se debe de meter en esas circunstancias. Hay personas por las cuales no debes de meterte o interceder. Intercedes por los justos, intercedes por los que tienen la necesidad, pero los que tienen disciplina, aún dentro de la maldad, desobediencia a Dios, uno no se mete en esos procesos. Esos procesos se tienen que cumplir para que haya una transformación, un cambio. A veces uno trata de defender hasta los malos, ¿no? Y nunca son transformados, en realidad hacemos las cosas injustas, es Dios transformando para que el Señor Jesús en un momento pudiera hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario. Dios se tuvo que dar la vuelta y taparse los oídos y no mirar y dejar a Jesús solo en la cruz y dijo, el más lava sabactani, ¿no? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No estaba ahí en ese momento, las señoras sí estaban, pero él no estaba, pero esto era para que el castigo cayera sobre él. Y son procesos, uno no tiene que a veces que meterse con ciertas personas. Quiero contar esto también como experiencia. Hay gente que viene de los lugares de zona de brujos donde vienen a que los liberen, como ese trato del chanclotas es muy legalista, pues le buscan los brujos buscan a que los liberen y se les meten luego siete peores haciendo otra vez los ritos, así se empoderan. Entonces hay veces que usted puede estar liberando a personas en la iglesia y nunca son libres, al contrario, cada día se endemonian más. Yo les digo, déjenlos, o sea, déjenlos que ellos sean quien pase el proceso. Jesús en Gadara tampoco no hizo muchos milagros, nada más fue un día y hizo el objetivo y lo que tenía que haber hecho y se regresó. No se quedó a estar liberando gente y gadarenos y todo ese tipo de gente, ¿no? Hay procesos, yo creo. Hay que ser muy sabios y tener mucho discernimiento en esas áreas. Gracias, Pastor. Adelante, Pastor Fer. Muy, muy interesante tu comentario, Pastor Moisés. Me parece que es muy bíblico y centrado. Y ahorita comento sobre eso, ¿no? Un testimonio también personal. Adelante, Pastor Fer López. Sí, yo creo que el Espíritu Santo pues es soberano, ¿verdad? Y dice la Biblia que Pablo quiso ir a predicar a cierto lugar y el Espíritu Santo no se lo permitió, ¿no? Y de esa misma manera, en cuanto a la oración, Balac le decía a Balaam, no, maldice a este pueblo, ¿no? Y pues no tenía que orar así de esa manera porque Dios no iba a maldecir. Dice que Dios no maldice lo que él bendice, ¿verdad? O nadie maldice lo que él bendice, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay situaciones por las cuales uno se debe negar a orar, ¿no? Sí es momento de decir esta oración no va, esta oración no va. Y en el ejemplo lo tenemos en Jesús. Recuerdan que estos que, hoy te doy la palabra, pastor, a ver, estos dos hijos del trueno, me imagino la voz de alguien que les apodaban hijos del trueno, imagínense que le dicen a Jesús con ese vozarrón, maldice este pueblo porque está no te aceptaron. Y Jesús no ora así. Adelante, pastor, a ver. Bueno, por ejemplo, ¿qué hacer? O sea, por ejemplo, pastores que probablemente tengan más experiencia que la mía, ¿no? Por ejemplo, este sábado pasado, mañana va a ser 8 días, estábamos tomando alimentos mi esposa y yo ahí con la familia y marca una persona que conoce de la palabra, que ha recibido a Jesús en su corazón, pero que es muy inestable, demasiado inestable. Incluso la familia de la que hablo la conoce Moy, el pastor Moy, la conoce el pastor Fernando, y le hablan a mi esposa que la mamá de la hermana, pues está grave, pues que quiere platicar, ¿no? Y que quiere que vayamos para que la conllevemos para que la entreguemos en pocas palabras, ¿no? Porque piensan que pronto va a partir. Mi reacción, honestamente, fue molestia. Dije, mira, o sea, las cosas no son así, ¿eh? O sea, porque nosotros, o sea, ciertamente hemos sido llamados para eso, pero no somos apagafuegos, ni tampoco estamos así como que
por decirlo de alguna manera, al contentillo, ¿no? De que quien te llama, corres, ¿no? Porque primero no hay, no hay una, se me fue ahorita la palabra, ¿no? Pero no hay compromiso de esa familia, ¿no? Hoy están aquí, mañana están allá, incluso a uno de sus hijos nosotros aquí en casa lo estuvimos ministrando mucho tiempo y bueno, pero todo fue un trabajo que se hizo, pero que pues en realidad no, nosotros no le vimos fruto porque volvió. Entonces esas cosas a mí, la verdad, pues de momento me molestó. Mi esposa me hizo reaccionar y me dijo, bueno, piensa bien, o sea, cómo estás respondiendo y todo, porque tenemos un llamado y creo que no podemos negar, pues, para lo que hemos sido llamados. Y sí fuimos, ¿no? Y ahí estuvimos platicando pues, con la hermana, orando con la hermana, la entregamos, con las hijas, con el yerno y todo, pero es algo que, ¿cómo explico, no? O sea, no fue lo correcto. Yo siento que no fue lo correcto el haber aceptado de esa manera, ¿no? Sin embargo, por la responsabilidad y por lo que Dios ha puesto, ¿verdad? En nosotros, pues hubo que hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, como que de repente me confundí, me sentí un tanto molesto. Ya después, pues se me bajó mi molestia y todo, pero, o sea, digo, tengo que ser honesto en esta parte. Entonces, yo creo que digo, tampoco me quiero justificar ni curar de salud en este momento, pero sí sería interesante escuchar de parte de ustedes, o sea, si lo que hice fue correcto, fue incorrecto, o qué hay que hacer ante esas situaciones, ¿no? Ujú. Sí, tendríamos que partir, pastor, a ver, ahorita te doy la palabra, pastor Manuel. Tendríamos que partir de que ya sucedió, usted ya sintió eso y se hizo eso. Ya no habría correcto o incorrecto, desde mi punto de vista, pero sí un aprendizaje. ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Voy a tomar, y creo que ahí los pastores podrían aconsejarle mucho sobre esto. Ahorita le vamos a dar la palabra. Pero sí, yo el consejo bíblico que podría darle es este de 1 Timoteo 6:3. Si se ciñe a lo piadoso, al bien, está bien. O sea, usted ahí lo que hizo, bueno, sí, humanamente, yo también lo hubiera hecho, ¿verdad? Yo tengo ahorita dos familias que están peleándose en la iglesia, hermanos. Y se le cayó a uno el niño y se fracturó el brazo y me piden que ore por él. Y yo le había dicho, no vayas el día 16 de septiembre a ese lugar, ¿verdad? Y fueron y pasó eso. Entonces, dice uno, pero ¿qué hace uno, hermano? Pues orar por la persona, ¿verdad? Y son personas que se están peleando en la iglesia y se agarran diciendo de cosas que me dije. Yo les dije, aquí no venimos a pelear, hermanos. Y bueno, ¿qué nos dices, Pastor Manuel? Y alguien más que comente lo que dijo el hermano Pastor Abel. Pues nada más para complementar maestro Naum, algo que aprendí de mi pastor, del pastor Moy, es que él decía que hay cosas por las que se trabaja. ¿Sí me escucha ahí, maestro? ¿Sí me escucho bien? Estaba cortándose, no sé si apagas los demás sí le escucharon bien, perdón. Que apago Sí, mi cámara tanto. Sí, para ver si se escucha mejor. Así de Pastor Manuel. Ahora sí, vuelves a repetir. Se cortó. Sí, les decía que espero que pueda aportar algo. Algo que me enseñó mi pastor, el pastor Moy, que decía que hay cosas por las que se oran y hay cosas por las que se trabajan. Y apenas me tocó una hermanita de la iglesia que he orado 2 o 3 ocasiones por ella, pero ya después le dije, ¿sabe qué? Ya no voy a orar por usted. Ahora no la voy a instruir para que se ponga a trabajar en el área donde usted está luchando o tiene la prueba. Y entonces no oré por ella, sino ya nada más se le instruyó. Y a través de la instrucción, entonces como que comprendió esa parte, ¿verdad? Entonces, me tomé de esa enseñanza que me dio mi pastor el Pasmón. Gracias, Es mi gracias. aportación. Gracias, Manuel. Sí, ahora sí ya escuchamos mejor. Perdón, es que se cortó esa parte de... eh,
poner a trabajar y orar, ¿verdad? Ese es el punto, muy buen aporte. ¿Alguien más quiere comentar acerca de lo que preguntaba nuestro pastor Abel? Adelante, Pastor Moy. En una ocasión, cuando éramos chicos, le pegaban a mi hermana y yo lo sentía que era injustamente y yo me metí a defenderla cuando le estaban dando de cinturonazos. Y mi hermana siempre me decía, no, déjame, y yo, cada que me peguen, entonces yo la soltaba. Pero cuando yo me metía, siempre me tocaban unos cinturonazos por quererla defender. Yo creo que hay procesos que se pasan solos y hay veces que uno, y esos deben tener discernimiento porque véanlo aún visible, que cuando usted se junta con gente que es desobediente, profetas que no se someten a una autoridad pastoral, sino que andan profetizando de un lado a otro, ministerios que andan brincando de un lado a otro, cuando uno se empieza a relacionar con ellos, con los que son ministros, dice la Biblia acerca de la descendencia de Lee, que ellos iban a andar mendigando el pan, dice, y que le van a pedir una oportunidad en los altares por una moneda y un cacho de pan. Entonces, esos son la gente que tiene juicio y a veces uno se junta con ellos y empiezan a irle mal, o sea, atienden a unas personas como de esas y la economía se cae, las cosas empiezan a salir mal, las cosas se empiezan a complicar y teníamos tiempo de paz y tiempo de tranquilidad, pero al meterse con gente que no le gusta someterse o que es rebelde, cae uno en ese juego que es lo que quiere el enemigo, que te enroles en Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque las hijas de Lot, ¿por qué fueron abusadas? Pues porque él en su corazón anheló, le voy a decir esto, el bien para ellos, no importándole pasar por encima de Abraham, que era su mentor, o su padre espiritual, y no le dijo, oye, pues tú escoge, ¿no? Tú eres el que debes de escoger. Él dijo, no, pues yo vi esa llanura como el huerto del Edén, allá me voy, y no importa que esté Sodoma y Gomorra, ¿no? Allá me meto, y tuvieron que ser sus hijas abusadas sexualmente, perdió todo lo que tenía, bueno, una serie de cantidades de cosas que le pasó a su mujer, se convirtió en estatua de sal, tuvo que regresar allá a mendigar un poquito de las ganancias o de las bendiciones de Abraham, cuando Abraham se fue entre los montes y mire qué abundante. Entonces yo les recomiendo ahí, pasa Belito, que con la gente que es rebelde no se mezcle, dele una indicación y si no la quieren obedecer, suéltelas, porque en realidad cuando Dios llama a Pablo, le dice una indicación, no le puso las manos y oró por él para que fuera lleno del Espíritu Santo, hablara en lenguas. Él le dijo, vete a tal ciudad y quedó hasta ciego y no anduvo renegando. Eso se llama obediencia y es cuando Dios te prueba para ver si realmente tú vas a fungir en ese ministerio y realmente lo vas a hacer. La gente de juicio es la meten en problemas con esa gente. Mejor a veces yo, si en la iglesia les digo a ciertos siervos, no oren por esa persona, está prohibido orar por ellos. Si quieren hacerla repetir una oración, si quieren darle un consejo, pero está prohibido imponer manos sobre de ellos. Ella ya se le oró demasiado, se le dio una oportunidad, se le dio una indicación y no quiere, entonces suéltala, deja que pasen los procesos y entonces cuando si en su corazón realmente hay un arrepentimiento, volverá a pedir esa ayuda, pero si no, suéltalos. En realidad es más la obediencia que las oraciones. Así es, pastor. Y me has traído a la mente el consejo de Pablo a Timoteo ya en la segunda carta a Timoteo, debe ser el capítulo 4, revísenlo si estoy bien, donde dice, predica en tiempo y fuera de tiempo, insta, ¿verdad? Ese instar significa dirígele, ¿verdad? Incidir en algo, estarle diciendo, y dice, redarguye, recuérdenme, reprende, se dan cuenta cómo son varias cosas, son cosas distintas, o sea, tú tienes Exhorta. que hacer lo mismo con ellos, es redarguye, reprende, exhorta, pero todo esto, pastor Abel y todos los pastores y Nahum maestro y pastor, también tienes que hacerlo con paciencia y enseñanza. Esta parte lo he repetido muchas veces. Cuando tú vas a tomar una decisión de decirle a un hermano, miren, lo acabo de ver, lo acabo de vivir. Llegaron a darme un chisme de una persona de nuestra comunidad. Y le dije, no, yo no recibo chismes. Porque necesito tener a las dos personas aquí. Pero sí te voy a enseñar algo. Y le di una enseñanza bíblica. Apréndete esto. Y luego, ya con calma, ahorita no vamos a decir, de eso que me estás contando, no, ni yo se lo voy a decir al pastor, ni tú se lo vas a decir a la hermana, ahí déjalo.
No quiero que pase de ahí. Fue un incidente, pasó, fue la hermanita a decirle que no estaba haciendo bien su trabajo porque ella trabaja y que la veía que era muy floja se lo dijo con palabras groseras, ¿verdad? Y la otra pues le respondió con palabras groseras. Le dije, mira, y además dijo que le había mandado un hermano de alta jerarquía de nosotros a decirle que le dijera eso. Digo, no, eso ya es un chisme. Ya ahí no, ya no sigas, párale. Para tu carro y sí te voy a dar un consejo. Cuando alguien te hable de algo, primero tienes que tomarlo con mansedumbre, ve de quién viene y no respondas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, todo esto tiene que ver, pero recuerden mucho, pastores, esta palabra, siempre que van a predicar, siempre que tienen un problema en manos, vayan a su Biblia, denme un momentito, déjeme orar y vaya a 2 Timoteo 4. Revisen si es esta que dice que debes predicar e instar en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero con paciencia y enseñando, con todos estos dos elementos. ¿Qué es paciencia? Ahora sí, dime tu problema, ¿verdad? Porque, pues eso me pasa a mí, mano. Llega alguien así como esta señora y ya le quiero dar cachetadas. O sea, tengo que reconocer mi humanidad. Digo, ¿cómo es posible que me venga a contar un chisme a mí? ¿Qué piensa que voy a salir y decirlo otra vez a otra persona? No, pero esa es la circunstancia, ¿no? Entonces, no sé si le ayudó, hermano, a ver, pero el Espíritu Santo sí le va a ayudar la próxima vez que esté adelante, Pastor Moy. Yo creo que sí. Sí, es interesante escuchar pues los comentarios y todo porque tenemos que escuchar de todos lados para no cometer pues, a veces errores, a veces involuntarios, a veces hasta voluntarios, porque de repente pues uno siente esa responsabilidad de decir, bueno, es una persona que probablemente ya no pase la noche, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y bueno, negarse pudiera ser que después se convierta en una carga de uno, ¿no? Y por un tiempo no podemos estar tranquilos porque no hicimos lo que debimos de haber hecho, ¿no? Pero sí es bien bonito poder escuchar diferentes opiniones y sobre todo basadas en la palabra, ¿no? Es que creo que fue nutrido lo que me comentaron, de verdad, gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Abel. Creo que tenías una palabra más, Pastor Moy, o se me afiguró. Y respecto a eso, a veces, sí, como dice el pastor Abelito, a veces la gente nos pone cargas, de verdad que nos pone. No es que nosotros tengamos cargas, hay veces que la gente te pone cargas y te chantajea con ciertas cosas. Recuerdo en la pandemia, había personas que siempre se les predicó, siempre se les incitó a buscar de Dios, y ahora cuando estaban enfermos, cuando estuvo la pandemia más fuerte, quería uno que fuéramos a orar por ellos. Le dije, no, no voy a ir a orar por ti, yo te prediqué en tu tiempo y te estuve diciendo si quieres por teléfono te puedo orar y es la misma oración, o sea, es la misma eficacia de las cosas. También en esas cuestiones solamente le puedo decir también, Pastor Abelito, que cuando uno va y ora y sí, tiene que hacer ese trabajo y orar por la gente que va a despedir, pero les da una enseñanza a los que están alrededor. Todo, aún en las oraciones, cuando uno ora, debe de ser una oración que enseña, una oración que ilustra a los que están alrededor, que edifica, que instruye. Todo el tiempo es así. Nada más que no se dejen poner cargas más de las que no debemos de llevar y menos por el pecado de otros. La gente es muy chantajista, siempre busca el beneficio propio y no le importa agradar a Dios ni cambiar su vida, sino le importa obtener lo que ellos buscan, lo que ellos quieren y a su método y a su manera. Y quiero que vaya tal día y a tales horas y quiero que lo haga así, quiero que lo haga así. Así son los brujos, ¿eh? No, 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 de así, ore de esta manera. No, espérame, o sea, lo vas a hacer, lo voy a hacer yo, ¿no? Y ese tipo de situaciones, tengan cuidado, tengan ese discernimiento también, no se cargue su corazón. Hay Sí, veces que uno se tiene que aprender de orar y hay veces que tenemos que orar. Dice Pablo, dice que no tenemos que poner las manos con ligereza. Entonces eso quiere decir que tenemos que pensar si sí las tenemos que poner o no las tenemos que poner. No nada más porque seamos ministros, póngala donde caiga. No, 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 no es así. Todo tiene que tener un poco de discernimiento, Pasabelito. no. Bien, vamos a ir adelante con nuestra clase. Gracias, hermanos, por su participación. Es muy interesante y me parece que en el curso que viene, en lo que he estado revisando y recuerdo que nos dieron nuestros maestros de Paraguay,
habla mucho sobre esta parte de la consejería, cómo debemos tener este discernimiento para exactamente lo que estaba diciendo el pastor Moy. Así como nuestros hijos saben y agarrarnos la medida y saben chantajearnos así, nuestros queridos hermanos con los que caminamos juntos en el camino y nos ven con cierta autoridad, saben cómo chantajearnos y llegan a decir, ay hermano, pues es que me duele tanto lo que me está pasando, ore por mí y nos dicen hasta cómo orar. A mí me ha tocado con el asunto de la oración, como decía el pastor, ¿no? Es que hermano, usted no ora como ora otro de nuestros hermanos de la iglesia. Pues no, hermana, pues es que yo oro así. Yo oro así. Es que usted ya dijo que hágase la voluntad de Dios, mejor que se haga mi voluntad. No, pues no puedo decir eso, ¿verdad? No puedo orar de esa manera, ¿sí? Es que si usted aquí dijera esto, entonces Dios se haría. No, Dios va a hacer, independientemente de lo que yo diga. Estamos poniéndonos en manos de Dios para que Dios obre de acuerdo a su propósito. Bien, ¿algún otro comentario antes de seguir adelante? Parece que la pastora Raquel prendió su micrófono y no, nomás su Sí, cámara. Adelante, hermana, adelante, ¿me pastora. oigo? Bueno. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Pues sí, ciertamente se tiene que tener cuidado a dónde vamos a orar y por quién vamos a orar. Y como decía mi hermano Abelito, pues también es pensar en el alma, ¿verdad? Porque es una persona ya grande de edad y no queremos que tampoco el Señor nos vaya a llamar la atención porque no sabemos si va a vivir otro día más. Pero sí, también hay que tener cuidado con la gente porque la gente de verdad luego quiere, casi le falta poco para tronar los dedos, para tronarnos los dedos para que estemos ahí. Y lo digo porque yo fui a ver a esta personita también un día después de que ellos fueron. Yo lo fui a ver con otras hermanitas y cuando la fuimos a ver, el esposo de la hermanita ya también es muy grande y él fue el que nos abrió la puerta y nos pasó. Pero después bajó la hija y nos dijo, le digo, es que venimos a orar por tu mami, pero ya estábamos enfrente de su mami y me dijo, ya vinieron los pastores ayer, pero así seria y enojada. Ya vinieron los pastores ayer. Ay, le digo, qué bueno, gracias a Dios. Me da gusto que hayan venido, pero una oración más no le hace daño. Voy a orar. Y oramos y le digo, pues nos pasamos a retirar y con permiso. Entonces, por el bien de la hermanita, la verdad, por el bien de la hermanita que está enferma. Ya no es por ellos, porque ellos ya conocen de la palabra de Dios. Y si no quieren arrepentirse, ya es su problema de ellos. Gracias, pastora Raquel. Muy, muy interesantes tus palabras pastorales, ¿no? Desde ahí, desde donde tú lo ves, es excelente tu trabajo, hermana. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer, es decir, por las almas. Esa es la pastoral. Claro, Por las almas es que estamos ahí, con los cuidados que ya hemos visto, con nuestros puntos de vista que tenemos, pero siempre así por es. las almas y siempre en eso que decías. eh, También hace 2, 3 semanas alguien nos llamó y quería arreglar un asunto y yo le dije a la persona que hace la pastoral en nuestra iglesia, es una persona conflictiva y no estoy dispuesto a entrar en un conflicto con ella. O sea, yo no Así estoy es. a meterme en sus problemas. O sea, para mí no es un problema, es su problema y no voy a meterme en su problema, ni discutir ni hacer nada, ¿no? Y son cosas tan absurdas como que quieren que cuando se dé la predicación, que por qué no ponemos música al final y que porque ya no va a venir a la iglesia porque no lo hacemos. Le digo, pues es que es un conflicto, no es una necesidad espiritual, está Así buscando es. cosas para no estar en la iglesia, no tenemos esa necesidad de estar en conflictos, ¿verdad? Dice Sí, la palabra, viviendo, procurando en lo que es posible estar en paz con todos. con todos Es, también. Así es una es. regla de oro, ¿no? Para tratar a los hermanos de la iglesia. Bien, Así vamos a la es. letra D, por favor, hermanos, rápidamente, si no, no voy a alcanzar a ver el último punto. Alguien que Okay. me ayuda a leer todos esos 2 párrafos de la letra D y luego alguien más lee la cosa importante donde nos vamos a detener un poquito en lo mágico. ¿Quién me ayuda? La letra D completa. Sin los versículos los conocemos, ahí habla de Hechos 13 que les mencionaba. Adelante, pastor Miguel Ángel. Miguel Ángel. Dice, la imposición de manos es una acción bíblica muy valiosa para ministrar, aunque debe de tenerse precaución al utilizarla.
Esta práctica se puede encontrar en el Antiguo Testamento como una costumbre mediante la cual algunos patriarcas solicitaban la bendición de Dios o consagraban a sus primogénitos, y luego también utilizada como simbolismo de consagración de los sacerdotes o los líderes. En el Nuevo Testamento también se observa como medio a tratar del cual se impartía sanidad. Aunque esto no es una regla, bendecía a niños, consagraba líderes, misioneros, evangelistas, obreros. Gracias, hermano. Muy interesante que a través de esto es como Dios ministra a los demás, a través de la imposición de nuestras manos. Y como se dice ahí, fíjense en Hechos 13, como alguien me ayuda con Hechos 13, versículo 1, 2 y el versículo que nos está marcando el 3, por favor. Si quiere usted ahí, pastor, que ya que tiene el micrófono abierto y tiene por ahí su Biblia a la mano, dice, estaban en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Quiénes? Habla de dos trabajos o dos ejercicios ministeriales. Hechos 13, ¿qué? 1, 2 y 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que se los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Todos esos 3 versículos que nos acaba de leer el pastor Milán están llenos de lo que debe ser la liturgia y la doctrina cristiana en esta iglesia de Antioquía. Primero, había 2 trabajos o 2 ministerios que estaban repartidos entre 5 personas. O sea, que eso de que yo quiera ponerle a cada uno un trabajo, pues puede funcionar, pero yo también puedo ser maestro y puede estar junto a mí un maestro, ¿no? No me estorba. Ahora mismo, en la iglesia que estoy colaborando, en la iglesia donde surgió el grupo donde yo estoy, que me invitan a predicar cada mes, cada fin de mes, estoy feliz porque hay 2 grandes maestros. Un maestro que es mi maestro, ¿verdad? Porque es un gran maestro, y un maestro que es un excelente maestro que es más joven que yo. Entonces somos 3 maestros. No nos estorbamos. No va uno y dice una cosa y luego el otro dice, no, lo que acaba de decir el maestro no, está mal. No, estamos formando parte del cuerpo de Cristo. A mí no me molesta de ninguna manera que en cierto momento estemos ejerciendo la pastoral 3 personas en una pequeña comunidad de no más de 25 personas, donde estoy ahora. No me molesta. No es que diga quién manda más, quién tiene más. Uno tiene la pastoral, otro tiene la parte de pastor maestro, otro tiene la parte de pastor administrativo, y estamos felices así. No tenemos, hay alguien que toma las decisiones, naturalmente, si no sería una anarquía todo eso, ¿no? ¿Cómo vamos a decir las cosas? Pues alguien. Pero de esa manera es como es la iglesia. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Ministrando ellos al Señor. Estaban en una liturgia. ¿Cómo lo hacían? Ayunando y orando. El Espíritu Santo les dijo que se llevaran a otro ministerio distinto, que era el ministerio de ser enviado, ¿verdad? El ministerio de misionero, a 2 de ellos. Y para hacerlo hicieron una ceremonia litúrgica que era la imposición de manos. Es decir, como dijo muy bien el pastor Moy, la imposición de manos no es andar con nuestras manos por ahí todas las cabezas que encontremos. Ellos dijeron, después de hacer esto, con inteligencia, con sabiduría, enviaron con un propósito. La imposición de manos es con un propósito. Por eso el último cuadrito, antes de terminar, dice, la imposición de manos no tiene, la imposición de manos no tiene poder en sí misma. Esto es interesante. ¿El poder de quién es? Pues de Dios. Y nosotros somos ministros que repartimos este poder o administramos este poder, así lo dice Pablo, a los demás. Simplemente no es nuestro poder. Por eso Pablo, cuando llega ese falso profeta Bar Jesús en la isla de Chipre, ¿verdad? Ya en el capítulo 14 del libro de Hechos dice, ¿qué estás pidiendo? ¿Que te dé el Espíritu Santo como si esto se comprara por dinero? De ninguna manera. Esto no es así, no es mío. Es un poder de Dios para un propósito específico.
Y vean ustedes cómo ahora sí, en este momento, ya tenemos esto. Comentarios al respecto de este pasaje, ¿qué les parece? Y de esto que dice que no tienen poder nuestras propias manos. ¿Algún comentario, por favor? Quiero comentar más, Naum. Adelante. Hay una parte donde, bueno, Marta la única falla en la manera que ministró Samuel fue cuando ungió a los demás hermanos, que quería ungir a los demás hermanos de David y no a David, ¿no? Y quería imponer manos, porque a la vista se parecían a Saúl, porque eran grandes, porque eran de batalla, pero en realidad a veces uno dice la palabra del Señor, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? Cuando venga lo perfecto, lo de en parte se acabará. Quiere decir que hay una parte humana que siempre interrumpe a veces en el sentido espiritual, en el discernimiento y que se quiere meter ahí, pero nosotros tenemos que tener el discernimiento de la palabra para que no hagamos cosas que no debemos, como eso de los ungimientos. Tenemos que saber el proceso, el tiempo, la labor, hacia dónde estamos enviados. Ayer yo platicaba con una persona y le digo, hasta esta hora te puedo dar esta instrucción. Yo puedo ver que a lo mejor tú puedes desempeñar un ministerio más fuerte, más poderoso, pero ¿para qué te lo cuento si no vas a pasar del kinder? Tienes que primero ahorita ir en el kinder y en tu proceso como debemos de irte enseñando. Entonces, a veces esa falta de discernimiento hace que impongamos las manos con ligereza y que el que tiene el don de sanidad ora por 20 enfermos y nada más sanan 2, ¿no? Si los otros 18 no sanan, porque no fue el propósito de Dios, no estaba conforme a propósito y tomamos el lugar de Dios a veces en esas áreas, nos emocionamos, sentimos que lo vamos a hacer, pero no lo hacemos con discernimiento y oramos por todos y nadie sana a veces en esta situación. Hay que tener ese discernimiento para la imposición de manos, que la verdad transferimos y recibimos también a través de ello. Correctísimo, pastor, así es, tengamos ese cuidado y ese discernimiento espiritual porque estamos repartiendo lo de Dios, ¿verdad? Entonces, tengamos ese cuidado. Ustedes como pastores tienen esa gran responsabilidad. Ungir, como ya vimos en la clase pasada, o hacerlo en forma responsable, la imposición de manos tiene que ser en forma responsable y pues lo más bíblico posible, ¿no? Dentro de nuestra forma es correcto todo lo que hacemos, como se nos ha enseñado, es correcto, pero también tenemos que ser muy precavidos, con mucho discernimiento, hermanos, con mucho discernimiento sobre las cosas. Sí, ahorita te doy la palabra, pastora, un segundo. Hay un testimonio que escuché alguna vez, que yo lo he comentado, de Samuel Ascari, un gran pastor de la Ciudad de México, que vino aquí a Guadalajara y estaba en la casa de un buen amigo mío, fotógrafo, y le dijo, tráeme aceite, ¿no? Se los conté. Y vino el aceite y dijo, te voy a ungir como pastor. Ahora, no por esto, que lo escuché yo o mi amigo fotógrafo, anda por el mundo ungiendo pastores en la cocina de su casa con aceite de cocina. Eso es cuando hacemos algo mal, ¿verdad? Cuando hacemos de una situación, una doctrina y una enseñanza, un ritual. Esta es la palabra ritual. Ahorita vamos a hablar de la palabra rituales y del pensamiento mágico. Adelante, pastora Raquel, por favor. No solamente un comentario, la palabra de Dios dice que no impongáis manos con ligereza, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado que en la congregación a quién le permitimos que ore por los demás hermanos, porque hay muchos hermanos que van a la iglesia, pero realmente no viven en santidad, viven una vida muy light espiritualmente y no sabemos cómo andan o si andan mal, van a transmitir lo que ellos tienen a aquellas personas. O hasta si están ministrando a alguna persona endemoniada, el endemoniado puede voltearse y le puede pegar o le puede hacer algo porque lo hemos visto. O los demonios vienen y se le meten a él, a esa persona que está poniendo manos a la ligera. Entonces, nuestra recomendación siempre, y lo llevamos a cabo aquí en la iglesia, es de que no poner a todos para imponer manos.
Así es. No pueden imponer manos. Yo tengo la experiencia de que hay una mujer que ha venido aquí a la iglesia esporádicamente, allá la de Mil, pero ya en una ocasión, en últimas fechas, yo le dije, mira hermana, cuando tú vengas aquí, tú no puedes imponer manos, ni puedes dar palabra profética, y si vienes, congrégate, no te puedo cerrar las puertas porque las puertas deben de estar abiertas para todo el que guste venir, pero eso sí queda prohibido. Y bueno, desde esa ocasión, porque ya lo había hecho en otras ocasiones, de que venía y quería dar palabra y quería imponer manos y que les daba, o sea, les daba palabra a ella, siendo que su testimonio pues no es bueno, no es bueno por muchas cosas. Y en esta última ocasión se fue y ya no ha regresado, gracias a Dios que ya no ha regresado, pero sí tenemos que tener cuidado en eso, no todos pueden llegar y poner manos, conforme Así a lo es. que está escrito, no Así impongáis es. manos con ligereza. Así es. Ajá. Adelante, pastor. Entonces, Sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen los pastores. En el libro de Levítico nos marca que cuando el animalito era sacrificado, se imponía la mano sobre él, ¿no? Y es transferencia, ¿no? Le transferíamos así es. nuestros pecados para que el animalito fuera sacrificado, ¿no? Y como bien decía, ¿no? Pablo cuando impuso las manos pues, estaba lleno del Espíritu Santo, había orado, había ayunado, ¿no? Y hay gente que, pues las manos significan las obras, ¿verdad? Muchas veces andan malas obras y es lo que transmite a la gente. Entonces, sí estoy de acuerdo con la pastora, no cualquiera puede ministrar, ¿no? Sí, así es. Tengamos Así es. mucho cuidado con este problema. De hecho, así nos lo dice. Y por último, algo muy importante. ¿Qué es lo que dice el último párrafito? Tenemos que reflexionar sobre esto como termina. Dice, no hay fórmulas mágicas bíblicas para ningún ministerio en iglesia. ¿Qué es eso de fórmulas mágicas bíblicas? Es decir, en la iglesia no existe el abracadabra. Ujú. El pensamiento mágico es el pensamiento que parte de nuestra parte humana que cree que nosotros podemos transformar las cosas y no es Dios quien que puede transformar las cosas. Y este pensamiento le atribuye, eh, eso es concretamente, una vida a algo que no tiene vida. Que se llama animismo. Ya les he hablado del animismo. Le pongo un alma a esta taza porque tiene aquí un bonito renito, ¿verdad? Navideño, es una taza navideña. Este, me la regalaron, se la regalaron a mi hija, ¿verdad? En el trabajo y me gustó por el tamaño, nada más, no por lo que tiene aquí pintado, ¿verdad? Ahora, dense cuenta porque Pablo lo dice de esta manera. Había un problema con ese animismo cuando había cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué dice Pablo en cuanto a esto? Dice algo bien fuerte. Ese Pablo era un sinvergüenza de repente. Los ídolos que son. No son nada. Lo que estaban dándole ellos era un animismo, le estaban dando un alma a un pedazo de palo. Es bueno, discúlpenme, pero perdónenme, pero los ídolos no son. Ahora dice bien, si por causa de mi hermano débil, el que yo vaya a comer esa carne sacrificada a los ídolos, le hace tropezar, por causa de mi hermano débil, no como esa carne sacrificada a los ídolos. Pero no le estoy dando un ánima o un alma a ese ídolo, porque si le doy un alma, estoy cayendo en el juego del enemigo de que le engaña a la gente que sí tiene un alma. Les voy a poner un ejemplo muy drástico. Imagínense que a mi hija, en lugar de regalarle con un bonito renito, le hubieran regalado una taza con la Virgencita de Guadalupe. Perdón si hay algún hermano católico aquí entre nosotros escuchando después la grabación. Y yo vengo a dar la clase. Para mí, la Virgencita de Guadalupe nada es. Es un ser inanimado. No tiene un alma. Es un invento de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia mexicana. No me pasa nada si está aquí.
Pero, o sea, si yo tomo en esa taza, no me va a pasar nada desde mi punto de vista. Pero si alguno de ustedes está ahí y ve, hermano Nahum, por favor, está tomando en la taza de la Virgencita de Guadalupe. Entonces, por mi hermano débil, lo dejo de hacer. Espero que este ejemplo nos ayude a entender qué es el animismo. Porque naturalmente como mexicanos y como seres humanos latinos y como descendientes de la raza de bronce, como diría el gran Vasconcelos, somos muy animistas por naturaleza. Le andamos poniendo alma a cosas que no tienen alma. Dice Pablo, y dice la misma palabra en el Antiguo Testamento, son palos, no tienen vida. Cuando les ponemos alma, entonces sí tienen vida y hasta chamucos dentro. Eso estoy totalmente de acuerdo, en eso no lo discuto. Pero si yo le doy ese valor, ahí estoy haciéndole favor al chamuco para que siga haciendo la obra. Que alguien me regala. Yo voy a la casa, voy a poner otro ejemplo, que voy a visitar unos hermanos y agarran y me sirven mi café. ¿Qué gusta una taza de café, hermano? Sí, cómo no. Son recién convertidos. Y me sirven mi café no en una taza bonita de renito, sino me sirven una con la Virgencita de Guadalupe. ¿Me va a pasar algo por eso? Porque la toqué. Me tengo que lavar las manos con gel y jabón 20,000 veces como con el COVID. Nada, nada es, el ídolo nada es. Pero no me voy a llevar la taza, me voy a sacar una foto y la voy a subir al Face diciendo, miren, me tomé la taza de café con la Virgencita de Guadalupe y nada me pasó. Directo al Face, ¿no? Y todos los hermanos, con su alma destruida por eso. Entonces, eso es el animismo y el cuidado que tenemos que tener en nuestras vidas. Recuerdan que Pablo en 2 de los Corintios 6 dice, no damos a nadie ocasión de tropiezo. ¿De acuerdísimo? ¿Dudas y comentarios al respecto? Porque nos quedan 15 minutos para esta parte de dudas y comentarios. Adelante, Pastor Moy. Una persona tenía un amigo y lo atropellaron y se murió, pero esta persona, ya sabes, se asoman a la caja y le dicen, te voy a llevar en mi corazón, jamás te voy a olvidar, y todo ese tipo de palabras que uno nunca piensa, se lo dicen a lo mejor y se lo llevó a su casa y a un oso de peluche le puso el nombre de su amigo que se había muerto. Luego ya en la noche ya andaba platicando con él, ya hablaba con él y todo, y hay personas que, como usted dice, le meten un demonio, más que un alma, le meten un demonio adentro de las cosas. Puede ser uno de los peluches poniéndole el nombre. Hay gente que tiene las cenizas de un familiar adentro de su casa y luego llega y luego, ¿qué pasó, Juan? ¿Cómo estás, Juan? Ya llegué, y como si estuviera con vida, y le meten un demonio dentro y de rato ese se me apareció, me movió, tomó café, hizo y deshizo. Pero otras cosas son porque la gente le mete ese demonio desde un oso de peluche, un elfo, una imagen, le pueden meter, no sé, a otros cuadros, a cosas que se trae de otro estado. Ese tipo de situaciones es muy, muy dado el mexicano hacer, siempre ponerle un espíritu dentro de cada cosa. Que nada es como lo dijo el apóstol Pablo, pero uno lo hace un Dios, lo hace una manera increíble de hacerlo un ser vivo. Es por lo que las cosas luego se mueven y hacen y les hacen cosas, se les aparecen de sus casas, porque ellos mismos invocan a esos demonios. Claro, claro, totalmente de acuerdo. El mexicano es ese tipo de gente que necesita esas experiencias extrasensoriales que pues los cristianos no necesitamos o no debemos estar promoviendo o haciendo por nuestro bien. Ya suficiente tengo con que el teléfono me esté oyendo y luego les dije que iba a ir, ¿no? Para la Ciudad de México, ya me llegaron vuelos ahorita, a mi teléfono y líneas de camión, ya con que Siri me esté escuchando es más que suficiente para mí, ¿no? Entonces, vamos a ir adelante con eso, hermanos, y Dios les bendiga mucho, les ayude y les guarde. Estamos listos para